Vamos a abordar la definición de ángulo. Esta es muy importante para los objetivos de la geometría y de la trigonometría. Existen dos definiciones aceptadas de ángulo. Una de ellas es geométrica. Es la abertura comprendida entre dos líneas no necesariamente rectas que se cruzan en un punto común llamado vértice. Supongamos que tenemos una línea recta y lo atraviesa una línea curva. Entonces es obvio que se forman cuatro aberturas. Esta es la primera, segunda, tercera, cuarta. Si establecemos una de ellas, digamos esta, y le ponemos una letra griega, este sería el ángulo teta, que es la abertura entre las dos. En la definición geométrica, pues siempre hay que dejar claro cuál es el ángulo porque hay dos involucrados. Si yo cruzo dos rectas, se forman cuatro ángulos. Si me interesa uno de ellos, pues lo puedo especificar. Supongamos que es ángulo gamma. Aquí, ángulo gamma, esa abertura. Hay otra forma de representarlo. Si esto fuera el punto A, sería ángulo A. Y si le pongo aquí QR, también puede ser ángulo QAR. En geometría los ángulos siempre son positivos. Por ejemplo, si yo tengo este aquí así y especifico que es este ángulo interno, pues aquí puedo llamarlo como ángulo teta, ángulo A o B, o simplemente ángulo O, de estas tres formas. El ángulo geométrico siempre es positivo. Tenemos también una definición trigonométrica que es muy importante de ángulo. Para establecerla vamos a decir que si nosotros giramos en sentido contrario al de las manecillas del reloj o sentido levógiro, va a ser un ángulo positivo, pero si giramos a favor de las manecillas del reloj es un ángulo negativo. A este sentido en contra de las manecillas del reloj, en sentido técnico, en lenguaje técnico se le llama levógiro o positivo o contrarreloj o antihorario. Y si gira en sentido de las manecillas del reloj es sentido negativo, es dextrógiro o es sentido horario. Cabe señalar que el positivo es abrir y el negativo es cerrar en una llave o rosca o eso. Ahora sí vamos a definir lo que es el ángulo en el sentido trigonométrico. Se define como la magnitud de rotación de un segmento en torno de sus extremos. Lo vamos a hacer rotar en el extremo B, desde una posición inicial hasta una posición final. Aquí sí es importante señalar el punto donde inicia y la flecha donde termina.
En este caso, este ángulo va a ser positivo. Repito la definición trigonométrica. Es la magnitud de rotación o giro de un segmento en torno de uno de sus extremos, desde una posición inicial hasta una posición final. Esa es la definición trigonométrica de ángulo. Hice uno que es de tipo positivo, pero ahora voy a hacer uno que es negativo. Tengo el vértice y la posición inicial, que quedaría representada en 0 grados. Pero si ahora giro el segmento no en sentido positivo o levógiro, sino en sentido dextrógiro o negativo, ahora este es mi punto inicial, punto final, y este va a ser el ángulo negativo. Aquí me faltó poner ángulo positivo. Son las dos definiciones que tenemos de ángulo, tanto geométrico como trigonométrico.